Es una investigación que revela el día de hoy, sin embargo, con Dani Barragán es la que la escribe, que yo sí le voy a dar el crédito, fíjense, porque veo que a más de uno les cuesta dar créditos, les cuesta mucho trabajo decir quién la hizo y cómo estuvo la cosa, y entre creadores de contenido, youtubers y hasta políticos, les cuesta harto trabajo, pero Daniela Barragán le ha estado dando seguimiento al patrimonio y a las empresas de Xochitl Gálvez y pone en su más reciente publicación de Sin embargo lo siguiente: más allá de las gelatinas, Xochitl falseó declaraciones, retuvo acciones de su empresa y nunca reportó ganancias. Este reportaje dice que Xochitl Gálvez ha pretendido ocultar los vínculos con su empresa Omei, que tan solo de 2015 a 2023 facturó más de 400 millones de pesos, pero documentos y declaraciones oficiales la exhiben. Ella la fundó en sociedad con su esposo en el 98, aseguró que donó sus acciones a su hija en 2011, pero 3 años después seguía siendo la apoderada legal y recibía ganancias. Toda esta historia quedó oculta en documentos públicos que Gálvez presentó como servidora pública. Inclusive aseguró que Omei era únicamente un negocio de su esposo, pero aún así no lo declaró como conflicto de interés. Ella ha deslindado a su empresa, Omei, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, en sus 6 declaraciones patrimoniales públicas. No aparece, pero de acuerdo con el registro público de la propiedad, la precandidata presidencial del PRI y del PAN no solo fue fundadora, sino que después de que afirmó que su hija Diana Vega tomó el poder de la empresa, ella es quien continúa al frente. Además, siendo delegada de Miguel Hidalgo, ella recibió pagos por parte de su empresa familiar por servicios profesionales. Toda esa historia quedó oculta en los documentos públicos que Gálvez presentó como funcionaria pública. Aseguró que Omei era un negocio de su esposo y aún así no la declaró como conflicto de interés. Sin embargo, consultó a Xochitl Gálvez a través de su portavoz, Maximiliano Cortázar, sobre su participación accionaria en Omei y Max respondió lo siguiente: al momento de constituir la empresa en el 98, Xochitl contaba con una participación accionaria del 70%. Fue facultada como administradora única de la sociedad. En 2010, la sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y se designó a Diana Vega como administradora única. En 2011, Xochitl le donó el 100% de sus acciones a Diana, a su hija. Esos datos se contraponen con los documentos oficiales. En el registro público hay 2 documentos referentes a operación y mantenimiento de edificios inteligentes. El primero data del 6 de mayo del 98, cuando se constituye con 140 acciones para Berta Xochitl Gálvez y 60 para Rubén Sánchez Manso, su esposo. Ella quedó como apoderada y él como operador. Y aquí está el documento. Aquí está, para que no digan y no le cuenten. ¿Ok? Allá anda Xochitl Gálvez con 140 y su esposo con 60. El segundo documento, consultado a finales del 2023, tiene fecha del 14 de octubre del 2014, es decir, de 3 años después de que Diana Vega Gálvez, según la candidata, tomara poder de la empresa. En este no figura el nombre de Diana Vega, se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios y o apoderados. En primer lugar está Berta Xochitl Gálvez Ruiz, como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y de administración. Omei es una empresa que de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406.896.535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración, o sea, aviéntense esa. A pesar de que en los documentos oficiales se muestra el papel que ha tenido Gálvez en Omei, en sus declaraciones patrimoniales solamente la mencionó como un negocio de su cónyuge, o sea, del marido o del esposo, porque no es su esposo, pero su pareja. Solo cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo, Xochitl declaró ser parte de la empresa Hightech Services, pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como senadora, omitió consignar su relación con Omei. La primera declaración patrimonial que se cuenta la presentó el 30 de octubre del 2015, cuando inicia como delegada en la Miguel Hidalgo. En el apartado de sus ingresos indicó que su esposo era accionista de la empresa Omei. En el apartado de las inversiones de nueva cuenta parece que su esposo es accionista en Omei, ella únicamente en Hightech. Y aquí están, ¿no? Dice
depósitos, institución, y aquí viene operación, edificio, mantenimiento, y aquí viene, ¿no? También aquí abajo viene sus declaraciones y demás. La siguiente declaración tiene fecha del 20 de mayo de 2016. Ahí añadió que los ingresos anuales de su esposo por su participación en OMEI fueron de 2.407.127 pesos. En este punto, surge un dato no conocido hasta este momento, ya que ella, siendo delegada, informó que recibió un pago por conferencias y servicios profesionales provenientes de sus dos empresas, del municipio de Uriangato y de Target Marketing Asesores, empresa que se dedica a dar cursos. En conjunto, por actividades que no indicó, ganó 1.619.828 pesitos. Para la declaración del 12 de mayo de 2017, de nuevo siendo delegada, brindó servicios a sus empresas y recibió de OMEI 56.643 pesos y de Hightech 173.291 pesos. Su esposo, por su actividad en OMEI, obtuvo 480.000 pesos. Cuando presentó su declaración final en 23 de abril del 18, la información se redujo. Ya no indicó las fuentes de 229.934 pesos de ingresos por actividades profesionales y negó tener inversiones a pesar de lo estipulado en el registro público de la propiedad. En ninguno de estos cuatro documentos declaró tener conflicto de interés con OMEI, aunque afirmó que su esposo era el accionista. La historia se repitió en las declaraciones que presentó como senadora. La del 19 de mayo del 2021 señaló que su esposo era socio y director general de OMEI, puesto que ha ocupado desde el 6 de mayo del 98. Sobre ella informó que sus ingresos en ese año fueron de 11.591.127 pesitos por su cargo público. 1.437.127 pesos de Hightech Services y por enajenaciones y otros ingresos 8.480.000 pesos. En su última declaración como senadora, al igual que la última que presentó como delegada, quitó mucha información, esto a pesar de ser ya la precandidata presidencial del PRI y del PAN. Y aparentemente no tiene ningún conflicto de interés. Xóchitl Gálvez no tiene ningún tipo de conflicto de interés, ni empresas, ni sociedades o asociaciones, no, ni vaya, no toma decisiones, ni clientes públicos, ni privados, vaya, ni fideicomisos. Informó solo de sus ingresos por cargo público, 1.683.328 pesos. Desaparece su participación en Hightech Services, desaparece la información de su esposo y desaparece el apartado de los conflictos de interés, en donde de nueva cuenta informó que ninguna de sus dos empresas pues es de ella, ¿no? O sea, no informa de ellas. Hay que tener cara para ser accionista de una empresa y negarlo. Cuando al menos existen documentos que acreditan que sí tienes acciones y que sí estás al frente de una empresa. O sea, de verdad, yo quiero insistir en eso. Hay que tener cara para que existiendo pruebas de que hay, o sea, de que tienes acciones, de que pues, hay documentos pues que exhiben que efectivamente has mentido en tus declaraciones y que tienes control sobre las empresas, te atrevas a decir que no es cierto. O sea, eso es lo que más molesta, pues, porque volvemos a la máxima, nos quieren ver la cara. Ahora, nadie está diciendo que el que Xóchitl Gálvez sea empresaria esté mal. Lo que se está diciendo es que Xóchitl Gálvez tendría que haber informado de estas empresas y no lo hizo. Y miren, aquí están los documentos. Acá está este documento en donde pues viene la escrituración, viene todo, la duración de 90 años y todo esto. Y aquí viene justamente las acciones. Aquí dice que Xóchitl Gálvez tiene el 140 valor, o sea, valor nominal de sus acciones y tiene su esposo el 60%. Ahí está, ese es uno de los documentos. Luego tienes este otro segundo documento en donde ponen a Xóchitl Gálvez como apoderada con poderes para pleitos y cobranzas. O sea, aquí está este documento que es el documento oficial. Y luego tienes este registro público que sea con fecha del 2014, o sea, el primero que vieron es el del 98, este es del 2014, en donde se supone que Xóchitl ya no tiene nada porque ya supuestamente le entrega a su hija en el 2011 toda pues le entrega a la hija las acciones y le entrega absolutamente todo en 2011. Según Xóchitl Gálvez, pues su hija ya era la apoderada. Pero este documento que es de 2014, vean cómo marca todavía las cosas. Ahí viene abajito. Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, apoderada legal. Si se supone que ella en 2011
le cedió a su hija hasta sus acciones, o le donó a su hija las acciones, porque en un documento del 2014 aparece ella como apoderada con un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y poder para todo. O sea, por qué mentir? ¿Por qué mentir? Y ahí está. Y aparte ahí ni siquiera aparece su hija, que es lo peor del caso. Este es un documento del 2014, del registro público es del 2014. Y luego ya tenemos este documento, que son los ingresos comerciales que ha tenido esta empresa con sector público, del 2015 a la fecha. Son un total de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Y Xochitl Gálvez es, o sea, no escondes 400 millones de pesos debajo de tu colchón. Xochitl Gálvez todo se lo avienta al marido. Vean, aquí está el otro documento que también suben en Sin embargo, sobre su declaración patrimonial. Y aquí ella menciona que pues tiene sí unos depósitos de Hightech Services y de OMEI, aquí están, pero son menores. O sea, bueno, y tampoco tan menores, son de 500,000 pesos. 500,000 pesos aparte los dos. Son un número muy cerrado, con los mismos ceros, 500,000 pesos por cada empresa. Siento que fue más como para rellenar el documento y que todo quedara en Santa Paz. Entiendo porque vi una transmisión de los periodistas que buscaban a Xochitl Gálvez, solamente contesta a través de su vocero, y que las puertas se quedaron abiertas para que ella fuera pues, a informar respecto a esto, pero Xochitl Gálvez no está respondiendo a esta información. O sea, está ocultando conflictos de interés y está ocultando que ha lucrado con esta empresa y que desde su lugar en el gobierno, estando en el Senado de la República como delegada y demás, Xochitl ha seguido manejando esas empresas. Lo peor es que hay una declaración de Xochitl que vamos a rescatar para el programa de mañana, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador saca todo el tema de los contratos de Xochitl el año pasado. Hubo uno en donde Xochitl Gálvez, dándole réplica al presidente, dice que ella ya tenía un convenio o ya tenía un contrato por firmar con una dependencia del gobierno y que a raíz de lo que dijo el presidente ya se lo cancelaron. Ella incluso dice que ella ya estaba todo cerrado, que ya estaba todo negociado, todo estaba ya está todo planchado, como le dicen, siendo senadora y aspirante a la presidencia de la República. En un momento donde se supone que Xochitl Gálvez ya no toma decisiones de esa empresa porque se la donó a su hija. Una persona que no toma decisiones de una empresa no se sienta y te dice y te reclama que perdió un contrato por tu culpa, porque ella ya lo había planchado. No hace eso. O sea, Xochitl Gálvez solita ya se había enredado en esto. Y ahora, en su último documento declarando, ya buscando la presidencia de la República, mágicamente desaparece todo. Hightech Services, OMEI, ya. Xochitl Gálvez es una ciudadana que volvió a vender gelatinas. Perdón, pero esa historia nunca terminó de cuajar. No está mal que, insisto, no es que lo hiciera o no lo hiciera, ese no es el tema. El tema es que ahora es una gran empresaria que gana varios millones y que quiere esconder los conflictos de interés debajo de un colchón, cuando claramente los ha tenido. Ahora imagínense que si esto ha pasado durante sus años al servicio público en diferentes espacios, ¿se imaginan en el remoto caso que fuera presidenta, aunque fuera de la República de Narnia, ¿se imaginan lo que pasaría? Pues si evidentemente es la candidata ideal para los intereses del PRI, PAN, del PRD, bueno, sobre todo del PRI y del PAN. ¿Cuántas empresas de estos personajes no va a estar beneficiando Xochitl Gálvez desde un cargo tan importante como la presidencia de la República? Ahí está, Xochitl Gálvez mantiene silencio porque no ha dicho nada, o sea, se ha mantenido calladita. No ha dicho absolutamente nada a Xochitl Gálvez respecto a esta información. Cero ha dicho algo. Entonces, habrá que esperar a ver si Xochitl Gálvez pues, se atreve a decir algo. Y mientras tanto, tenemos a Víctor Hugo Romo, que fue pues aspirante a la Miguel Hidalgo apenitas, pero nunca cuajó tampoco, pero que fue delegado en la Miguel Hidalgo antes que Xochitl, luego llega Xochitl a la delegación y luego Víctor Hugo Romo se volvió alcalde. O sea, entre Romo y Xochitl hicieron un sándwich. Romo es el pan y Xochitl fue el jamón, para que me entiendan. Porque Xochitl se quedó en medio de dos administraciones de Víctor Hugo Romo. Entonces, Víctor Hugo Romo, aquí es donde yo creo que la riegan bastante. Porque hoy todo se politiza.
No me extraña la respuesta de Víctor Hugo Romo, porque Víctor Hugo Romo hace un video justamente con la información que les acabo de dar, pero omite darle crédito al medio, ¿no? Esa es una. Omite siquiera decir de dónde sacó la información y pues termina de alguna manera adjudicándosela para hacer política con ella. Aquí está el video del que les hablo, de Víctor Romo, pues aprovechándose de una investigación sin dar el crédito, pero eso sí, usándola para darle a Xochitl. Otra vez vamos a hablar de la candidata desinflada, improvisada, con una campaña gelatinosa, que ha decepcionado a todos, nada más y nada menos que Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Ahora le vamos a dar a conocer otra más. Sí, escuchen bien, todavía otra xochileada más les vamos a dar a conocer. Resulta que Xochitl Gálvez ha mentido sobre sus empresas de tecnología. Ha ocultado en sus declaraciones patrimoniales que es accionista mayoritaria de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes OMEI, empresa, según ella, propiedad de su esposo. Así la exhibió un medio de comunicación. En sus declaraciones omite que ella forma parte y es accionista de OMEI. ¿Escuchó bien? Ha ocultado ser la propietaria de una de sus empresas familiares. Le explico. Durante los años que Xochitl fue delegada de Miguel Hidalgo, del 2015 al 2018, en sus declaraciones patrimoniales señaló que es accionista de Hightech Service y su esposo es accionista de OMEI. Así lo hizo también en su declaración patrimonial ya como senadora. ¿Pero qué creen? Pues nos ha mentido y engañado otra vez más. Resulta que el registro público de la propiedad y el comercio ya la desenmascaró. Documentos del registro público revelan que Xochitl Gálvez es accionista del 70% de la empresa de operación y mantenimiento de edificios inteligentes, OMEI, y el otro 30% es posesión de su pareja, Rubén Sánchez. Así como lo escuchan, Xochitl esconde su participación accionaria en la empresa OMEI. Esto es absolutamente grave, es un delito. Una vez más, Xochitl Gálvez miente y oculta información en sus declaraciones patrimoniales desde el año 2015. No bastando con esta farsa, en la declaración patrimonial del 2021 del Senado de la República, Xochitl Gálvez declaró que compró su famosa Casa Roja, que fue de contado, o sea, es decir, al chas. Sin embargo, en el registro público de la propiedad está documentado que solo pagó 8 millones de pesos en efectivo y además obtuvo un crédito hipotecario para esta propiedad por más de 1 millón de pesos. Otra vez, mintió y ocultó información como se le ha estado haciendo costumbre a la antes senadora. Además, Xochitl Gálvez, en su declaración de intereses en el Senado, deliberadamente dejó en blanco el apartado de clientes principales, una sección donde los servidores públicos deben de anotar aquellas empresas y o sociedades que mayormente han adquirido los servicios y productos que ofrecen sus negocios privados, es decir, con los que existe un potencial conflicto de interés. Y adivinen qué, estos evidentemente son los clientes de OMEI y de Hightech Service. Por eso, los famosos contratos multimillonarios de 1.400 millones al amparo del poder. Por último, para hacer todavía más visible su declaración llena de mentiras, no existe ninguna mención a la supuesta donación de su departamento que hizo al Colegio Salesiano cuando nos engañó que nunca iba a dejar la delegación Miguel Hidalgo. Claro está que si Xochitl Gálvez es capaz de engañar, de mentir, para poder desempeñar un puesto político, es capaz de engañar y mentirle a todo el pueblo de México. Por eso, Xochitl Gálvez sigue en una campaña ya llamada gelatinosa y de picada, y así seguirá yéndose al fondo conforme pasen los días, y así descubriendo sus mentiras. Ahí nada más le encargamos su respectivo crédito, ¿no? Bueno, pues es como... Digo, no es para mí, es para Dani Barragán, pero pues ahí se encarga, ¿no? O sea, que la fuente importa mucho.